Mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de Facebook, muy bienvenidos. Un saludo cordial de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano. Estamos listos ya para presentarles nuestro acostumbrado programa de todos los fines de semana. Déjenme acomodarme un poquito esta camisa. Así que para todos un saludo muy especial, muy cariñoso, con todo nuestro cariño y aprecio para todos los que nos ven y los que nos verán ya una vez cuando posteemos este programa el día de hoy. Bien, así es que hoy estamos listos ya para presentarles un estudio más de la Palabra de Dios. Y bueno, queremos decirles que vamos a estar iniciando una serie de estudios que tienen que ver con la deidad. Anteriormente ya lo hemos hecho, ya hemos estudiado acerca de este tema, pero el día de hoy vamos a presentar lo que va a ser la primera parte oficialmente. Obviamente, y quiero decirles que estos temas no van a ser seguidos, o sea, hoy presentamos la primera parte, pero quizás dentro de 2, 3, 4, 5 semanas vamos a presentar una segunda parte, porque no lo queremos hacer seguido. Este tema de la deidad en este momento está causando mucho furor, mucho estudio por parte, valga la redundancia, de los estudiosos y mucho rechazo también de parte de un grupo de cristianos denominados los antitrinitarios. Hoy vamos a estar hablando de esa palabra, de la deidad y qué tiene que ver con nuestra salvación. Así es que le pedimos que se quede con nosotros porque va a ser un programa pero muy interesante, donde vamos a poder aprender un poquito más de lo que es nuestro Dios. Yo creo, sin temor a equivocarme, es uno de los temas que hay muchos baches allí, muchos lugares oscuros en la mente de los cristianos al momento de contestar quién es Dios, cómo se forma, qué idea tiene la gente de Dios. Y no es que lo sepamos todo, pero hemos estado estudiando con la ayuda de nuestro Dios y hemos entendido, comprendido, cada día más vamos entendiendo más acerca de la deidad. Yo prefiero llamarle la divinidad o la deidad, como lo menciona la palabra de Dios. Bien, antes de todo, el día de hoy quiero cantarles este es un himno que aparece en el himnario adventista. Y yo sé que algunos lo conocen por ahí. Entonces vamos a entonarlo en este momento antes de iniciar con nuestra transmisión. Después vamos a tener una pequeña oración. Yo les ruego a los hermanos que logren entrar, a los amigos que sean amables de ayudarnos allí a compartir el mensaje con sus contactos. No le va a costar absolutamente nada, solamente un clic ahí de share. Y si usted ve nuestro video en YouTube también, le invitamos para que apoye nuestro ministerio dándole un like o compartiendo o expresando algún comentario, no importa, a favor o en contra. No tenemos ningún problema siempre y cuando lo hagamos dentro del marco del respeto y el amor cristiano. Bien, quiero entonar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Y en este momento déjenme presentar acá la pantalla para Marjorie que, Goff ya aparece went out otro 3 personaje. times. Bueno, estamos ahí. Lo queremos sacar de YouTube. Déjeme verificar a ver si lo puedo poner acá en la página de YouTube.
Bien, hoy tenemos para presentarles el tema conociendo la deidad en una primera parte, porque como les habíamos manifestado, vamos a hacer, déjenme apartar este micrófono, estudios más seguidos acerca de la deidad o de la Trinidad, como los cristianos le conocemos, pero como les dije, yo prefiero llamarle la deidad. ¿Cómo está integrado nuestro Dios? Bueno, todos conocemos, mayormente los cristianos, que Dios se compone de tres maravillosas, divinas personas, pero algunos han puesto en tela de juicio, entredicho la deidad o cómo está conformada la deidad. El día de hoy vamos a traer otras cosas nuevas que hemos descubierto en la palabra de Dios. No son nuevas, pero Dios está revelando cada día más verdades que ya están en la palabra de Dios, pero que nosotros no las hemos descubierto, no las hemos identificado. Para iniciar, yo quiero tener una pequeña oración y así comenzar este estudio encomendando nuestro estudio para que Él pueda traernos iluminación y pueda darnos inspiración divina. ¿Qué les parece si tenemos me acompañan en una pequeña oración? Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora nos aprestamos a estudiar su palabra, Señor. Como en todas las veces, pedimos la dirección de su Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar un tema que es un misterio, pero como usted bien ha dicho en su palabra, hay misterios, pero hay revelaciones que pueden ser de bendición para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Y queremos nosotros, Señor, adentrarnos en el estudio maravilloso de quién es nuestro Dios. Y esperamos, Señor, que nos revele aquellas cosas que ya están reveladas. Y que las que están ocultas, Señor, usted tiene los planes en algún momento de la historia, cuando estemos allá en el cielo, ante su presencia, usted podrá informarnos y revelarnos mucho más de quién es Dios, de quién es la deidad, de qué se trata la deidad. Estaremos descubriendo tantas cosas maravillosas. Por eso le amamos y deseamos y anhelamos estar un día ante su presencia. Ilumínenos, Señor, denos su Santo Espíritu y se lo pedimos en los méritos de nuestro amado, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos rápidamente, mis queridos amigos, presentarles este texto que para mí es muy interesante, muy importante, ya que declara la voluntad de Dios. Este va a ser el texto que nos inspira hoy, inspira nuestro estudio de la palabra de Dios. Así es que si usted está allí con nosotros, acompañándonos, por favor, comparta. No le va a quitar tiempo, no se va a gastar su celular, absolutamente nada, no va a gastar ningún recurso, solamente colabora con nosotros para que los hermanos, personas que quieren conocer de esta verdad, pues se sientan más seguras al momento de que alguien les consulte de qué se trata o quién es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, hay una cosa, a Dios no le gustan las personas orgullosas, las que se jactan de sus dones o cuánto saben. Pero hay algo en que Dios le agradaría que nosotros expresásemos con palabras y con hechos sobre todo. Y es Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme o en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio
y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué maravilloso, ¿no les parece? Hay algo que le gusta a Jehová y es que usted y yo nos jactemos y digamos, sí, realmente yo conozco a Jehová, yo conozco a Dios. Yo sé que a veces estamos largos de este anhelo, de esta idea, pero si estamos trabajando en ello y constantemente dependemos de Dios, claro que lo vamos a conocer. Y por eso hemos decidido desarrollar estos estudios, como les dije, que no van a ser seguidos, pero que cada vez que presentemos usted va a encontrar, o por lo menos vamos a presentar algo diferente en relación a la deidad. ¿Ok? Es interesante, al querer aprender o comprender la divinidad, los seres humanos nos encontramos con muchas limitaciones porque simplemente somos seres finitos. Aunque seres humanos dotados de una inteligencia superior se verán incapacitados, aún aquellos, quiero decir, humanos que son dotados de una inteligencia muy superior, se van a ver incapacitados para entender los misterios de Dios. De qué está hecho, por ejemplo, y cómo es que son uno en esencia, como dice la palabra de Dios, y en propósitos. Lo he dicho y lo repito de nuevo, este es uno de mis temas favoritos, este estudio de la deidad, porque cada vez que abro o estudio la palabra de Dios, me encuentro con pasajes o versículos que echan a volar mi mente y me traen una serie de ideas, pensamientos que por momentos creo que bien pudiesen ser inspirados por Dios. Pero al mismo tiempo, por lo que expresé al inicio, lo tomo con mucha cautela, con mucha humildad, que pueden ser simples apreciaciones personales, porque realmente no soy más que un ser humano, pecador, limitado, ¿verdad? Con muchas limitaciones y quizás no con la fe ni la sabiduría que debiera tener, ¿verdad? O que tienen otros, para poder entender y comprender a nuestro Dios o la divinidad. Pero hoy, con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, de la deidad, quiero meditar, quiero razonar acerca de este tema que en estos momentos está siendo muy debatido, muy atacado y sobre todo muy mal comprendido. Y yo sé que el Espíritu de Dios pondrá en tu corazón alguna idea, alguna vislumbre de lo que es nuestro Dios. Hay un versículo, el versículo maravilloso que acabamos de leer, que a mí cada vez me motiva más para aprender más de Dios. Y es el que acabamos de leer en Isaías 9:24. Ya lo habíamos presentado por ahí, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a leer. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, mis queridos hermanos, yo les invito para que se quede hasta el final del programa, porque sinceramente hay cosas que el día de hoy Dios nos ha permitido entender que quiero expresarlas. Y si usted es un cristiano fiel, sincero, yo le aseguro que va a ser de mucha edificación a su vida espiritual. Así que de modo que el día de hoy vamos a seguir conociendo los misterios de nuestro maravilloso Dios, y para eso yo les pido que comparta, por favor, comparta esta transmisión, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para aquellas personas que están investigando acerca de quién es la deidad. En una ocasión en que celebrábamos aquí con mis niños el culto familiar en horas ya de la noche, antes de acostarnos, mencionamos una historia
Cuando los discípulos de Jesús iban de camino, en día de sábado, ¿verdad? En día de reposo, y en su paso encontraron un sembradío por allí, y ellos agarraron para comer, y de pronto aparecieron algunos personajes ahí, fariseos, diciéndole que no era lícito hacer eso en el día sábado porque consideraban que lo estaban transgrediendo, o sea, estaban trabajando en sábado. La historia aparece allí en Mateo 12, del versículo 12, del versículo 2 al versículo 8. Déjeme presentárselo inmediatamente aquí. Y vamos a buscar a Mateo, capítulo 12, y el versículo 2:12, ¿verdad? Vamos a presentárselo. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos también, dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que es lícito, lo que no es lícito hacer en sábado, en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no sabéis o no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y el versículo 4 dice, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6, pues os digo que uno mayor, ponga atención a esta expresión, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué? Dice el versículo número 8, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este último verso, el Señor del sábado, trajo a mi mente un razonamiento, un pensamiento que me iluminó, ¿verdad? Y me trasladó a otros textos de la palabra de Dios, especialmente allá a Génesis en el capítulo 2. Vamos a presentarlo rápidamente. En Génesis, capítulo 2, dice la palabra de Dios en los versos, iniciando del versículo número 1, dice la palabra de Dios, y se lo vamos a presentar aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el versículo dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo de la creación, ¿verdad? ¿Qué puede notar aquí usted si hacemos una comparación entre Mateo 12 y Génesis 2? ¿Qué podemos encontrar? Que tanto Dios en Génesis 2 como Jesús en Mateo 12 son los dueños del sábado, o sea, del día de reposo, el día de reposo bíblico. No estamos hablando del día de reposo instaurado 300 años después de Cristo con Constantino. En otras palabras, Jesús es el Dios creador. Y por lo tanto, al momento de referirnos a Dios, no solamente estamos hablando del Padre, sino también de Jesús, quienes juntamente con el Espíritu Santo, como vamos a probar más adelante, forman un solo gobierno, un solo Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como la deidad, la divinidad. Otros le llaman la Trinidad, ¿verdad? Pero más adelante vamos a explicar por qué este término Trinidad básicamente no debiéramos de utilizarlo,
porque quien creó este término o los creadores de este término tienen una comprensión muy, pero muy diferente de lo que es la deidad o de lo que es la Trinidad, por ejemplo, que yo creo, ¿verdad? Término que no aparece, decíamos, en la Biblia y que recién fue establecido allá en el concilio de Nicea por el 324, 325, en esa reunión enorme de obispos que se realizó en Nicea, una ciudad turca. No me gusta llamarlo, como les dije, Trinidad, porque la Trinidad como la conciben, en este caso, los hermanos católicos, no es la misma Trinidad como la concibo yo o como la concibe mi denominación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y muchos otros cristianos, ¿verdad? Nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. O sea, el Padre es y posee toda la plenitud de la divinidad corporalmente y obviamente es invisible para los ojos mortales. El Hijo también de igual forma posee toda la plenitud de la divinidad manifestada en este caso, ¿verdad? La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, como lo dice Hebreos 1:3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice, aquí habla donde aparece esta cita. Aquí se muestra realmente la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, también el Espíritu tiene o posee toda la plenitud de la divinidad. De esta forma pone de manifiesto el poder de la gracia divina a los que reciben a Cristo y creen en Él como su Salvador personal. Así que tenemos tres personajes poderosos con la misma plenitud de la divinidad. Poderosos. No hay ninguna distinción en ellos, excepto porque son tres diferentes personas. O sea, los tres personajes son tres personajes diferentes, independientes, con su propia personalidad y que en sus inicios, desde la eternidad, ¿verdad?, son diferentes y surgen por sí solos, ¿verdad? Ni uno creó al otro, ni el otro creó al otro, ¿verdad? Ellos son eternos, personas sin un comienzo y por supuesto sin un fin. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo que aceptarlo por fe, pero así lo dice la palabra de Dios. Ellos son coeternos. Y no como dice la Trinidad en la cosmovisión católica, que Jesús en su parte divina fue creado por el Padre. Esto también lo dicen los hermanos antitrinitarios cristianos, ¿verdad? Que el Hijo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo viene siendo como esa energía, el amor que ambos se tienen, el Padre y el Hijo. Pero en realidad, en la mente católica, este concepto del Espíritu Santo en cierta forma es hasta cierto punto blasfemo, que no quisiéramos mencionar. Pero los hermanos antitrinitarios señalan de que el Espíritu Santo es la fuerza, es el poder, es la energía tanto del Padre como también del Hijo, porque a veces la palabra de Dios menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová y Jesús también lo dice que es su Espíritu, ¿verdad? Hay tantas cosas, mis queridos hermanos y amigos, que podemos meditar o podemos pensar
de la deidad, pero nosotros vamos a irnos a la palabra de Dios para ver qué nos dice, qué podemos descubrir, lo maravilloso que encierra el misterio maravilloso de la deidad. Así como hablaba Jesús de un misterio que debía darse a conocer como es el Evangelio, obviamente el Evangelio denuncia lo que es Dios, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes, mis queridos hermanos y amigos, que podemos descubrir en la palabra de Dios y que va a servir para nuestra edificación. A veces yo me pregunto, hablando del Padre y de Jesús y el Padre, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús le dice Padre al Padre, siendo que la Biblia dice que quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo? Vamos a irnos rápidamente. En Mateo 1:20, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Interesante, ¿verdad? Mateo 1:18 también, rápidamente voy a proyectarles este versículo. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde, pensando como humano, yo me hago la pregunta: ¿por qué Jesús le dice Padre a quien no lo engendró? Humanamente no tendría lógica, ¿verdad? Bueno, por decirlo así, se dan situaciones donde una madre soltera, a veces abandonada por su esposo, tiene un hijo y ella vuelve a contraer matrimonio. Entonces, a veces los niños, cuando están muy pequeñitos, le dicen papá a su padrastro, ¿verdad? Y es realmente muy loable. Y es muy bonito esa experiencia. Me refiero a que un hijo le diga papá a alguien que no es su papá. Obviamente porque ha contraído matrimonios con su mamá. Y es lindo, ¿no? Porque los padres también le tienen amor a sus hijos adoptivos. Pero en el caso claro y patente, donde la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús, la pregunta que me surge es: ¿por qué Jesús le dice Padre al Padre? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Muchos pensarían quizás que Jesús es un desagradecido porque no le dice Padre a quien lo engendró, en este caso el Espíritu Santo, pero no es así, como lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, mis queridos hermanos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en comunión con el Padre. Lucas 1:35 dice la palabra de Dios, no lo voy a proyectar para ahorrarnos un poquito de tiempo. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos claramente que el Altísimo, el Padre Celestial, lo cubrió, o sea, tuvo que ver con el nacimiento de su Hijo, con Jesús. Y obviamente las órdenes del Padre y del Hijo, mire que pareciera contradictorio, porque el Hijo Jesús, en su parte humana, recién apareció cuando nació de la Virgen María, pero su parte espiritual, su deidad, yacía desde tiempos eternos. Eso lo vamos a ver un poquito más
más adelantito, ¿verdad? Así es que el Altísimo cubrió con su sombra a María para que el Espíritu Santo pudiese engendrarlo, ponerlo allí en el vientre y naciese un ser humano, ¿verdad? Que vendría a expiar el pecado para salvación de nosotros los seres humanos. Algo maravilloso, una historia, hermanos, que de película, como diría alguien, ¿verdad? Pero pasó, es una realidad. Pero no debemos olvidar, mis queridos hermanos, que dicho nacimiento ya se había pautado. El nacimiento de Jesús ya hacía muchísimo, no podría decirles cuánto tiempo hacía que ya había un pacto entre, llamarlo así, por decirlo así, entre el verbo, porque en ese entonces aún no existía el personaje de Jesús, el Jesús humano, el Cristo humano. Pero hacía mucho tiempo, no sabemos, pero en algún momento de la eternidad, el Hijo y el Padre hicieron un pacto. Ese pacto era de que uno iba a ser el padre y el otro iba a ser el papel del hijo. Algunos dicen, bueno, estás hablándome de una novela, y así lo dicen muchos de los hermanos. Bueno, te están inventando una obra de cine, una obra de teatro donde el padre va a ser las veces de padre y el hijo va a ser las veces de hijo. No, no, para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, mis queridos hermanos y amigos. En Salmos capítulo 2, un salmo que nosotros lo consideramos mesiánico porque se habla del Mesías. Ahí habla de este retoño, de este Mesías que iba a venir a nacer a la tierra por mandato de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios aquí, continuando con este conocimiento de la deidad. Estamos conociendo la deidad. Quizás nos podemos equivocar, mis queridos hermanos y amigos. Podemos a veces interpretar mal, pero nosotros debemos ser humildes para reconocer y lo estamos ahí. Estamos en la brecha, en el camino de reconocer si en algún momento nosotros nos equivocamos. Pero según la palabra de Dios, el Salmo 2, mire, son 12 versículos. Vamos a leerlo todo para que usted vea algo interesante que pasó aquí. Mire, vamos a leerlo todo porque el versículo que a mí me interesa es el número 7. Este versículo es el que a mí me interesa, pero vamos a leerlo todo para tener un mejor contexto, ¿verdad? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y escúchelo, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Wow. Conspirando contra el ungido. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién era el rey sobre Sión? Mi santo monte. El rey no era otro más que el ungido, Jesús. Y escuche, sigue diciendo, ahora aquí en el versículo número 7, quien habla no es el Padre, ahora es el Hijo. Véalo, porque lo que estaba diciendo el Padre en ese momento, no sé cuándo fue, pero obviamente fue antes que naciese Jesús, estaban allí en una mesa redonda. ¿Por qué? Analice bien este versículo número 7. Dice, yo publicaré el decreto, dice la palabra de Dios. ¿Qué decreto iba a publicar? Jehová me ha dicho. Interesante, hay dos personas aquí.
Uno que se llama Jehová y otro que está publicando el decreto. Yo quiero intuir que ese decreto lo está publicando este personaje que aparece en el versículo 2, el ungido. Volvamos de nuevo al versículo número 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Insisto, estamos hablando de dos personas aquí. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Cómo es eso? Si hay dos personajes que están hablando, está hablando de engendrar a alguien, pero al mismo tiempo ese que está hablando, que va a ser engendrado, está vivo. ¿No les parece que hay alguna cosa aquí que no concuerda bien? Pareciese, ¿verdad? Pero si usted piensa de que aquí, obviamente, nosotros tenemos que pensar de que ese que está hablando, el que está publicando el decreto es Jesús. O el verbo, vamos a ponerlo como el verbo, porque el verbo es el que estaba al principio con Dios. El verbo o el ungido estaba diciendo que él iba a publicar un decreto, un mandamiento, una decisión que se había tomado por Jehová. Esa decisión tenía que ver con un engendramiento que se iba a realizar adelante, más adelante en la historia. Y dice, pero que en ese momento le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es maravilloso, mis queridos hermanos, porque cuando Dios habla, no importa en cuándo fue, hace miles o millones de años, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Primeramente porque Dios no está sujeto al tiempo. Cuando Dios habla, nosotros debemos de creer. Dios habló hace miles de años a cada uno de las generaciones y ellos creyeron. Y esas mismas palabras de Dios, nosotros también las creemos porque son verdad y se hacen realidad. En este caso, Jehová había dictaminado un decreto y en este caso, el ungido, el verbo estaba anunciando ese decreto. ¿Cuándo fue? Le digo yo, no sé en qué momento de la eternidad fue, pero se anunciaba de que él iba a ser engendrado. Ya estaba hablando de su engendramiento. Ponga un poquito o analice o pídale a Dios que le dé un poquito más de razonamiento en este versículo y usted se va a encontrar con muchas sorpresas. Más adelante dice la palabra de Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Claro, las naciones iban a ser para Jesús, para el siervo, para el ungido. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Ese era el punto principal de Dios al enviar a Jesús, conquistar a la tierra, volver a obtener, a recoger, a salvar lo que se había perdido. Versículo número 9. Dice, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad, escuche bien, al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mire, este es un tema lindísimo también, porque cuando Cristo vino a esta tierra, el plan de Dios era realmente establecer el reino de Dios cuando Cristo vino. Yo no me voy a extender a esto, mis hermanos, pero usted ve los escritos de Zacarías, Jeremías, Isaías y se va a dar cuenta que estaba anunciando ese reino para ser establecido acá en la tierra. Y Dios tenía la forma como conquistar a los impíos, cómo llevar su palabra y todas esas señales que en el Nuevo Testamento se van a cumplir, se iban a cumplir para ese entonces.
Por eso es que vemos a los judíos y muchos de los discípulos pensando que Jesús iba a establecer su reino. Y es que el Antiguo Testamento daba la idea de que sí, era una posibilidad de que Jesús pudiese establecer su reino en ese entonces cuando él llegó. Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, Jesús, quien antes era el verbo, ese verbo de Juan 1:1, fue declarado hijo por su padre. Escúchelo bien. No habla de que fue engendrado, como en la Iglesia Católica se entiende y como los hermanos antitrinitarios lo manifiestan. Quien fue engendrado no fue el verbo, fue el Señor Jesús, o sea, la humanidad de Cristo. Ese fue el pacto que hizo el Padre con el Hijo, o el verbo que a un principio estaba con Dios, según yo lo entiendo. Este es un tema fascinante, mis queridos hermanos, amigos, pero en realidad lo que hoy quiero mostrar es que la Biblia, cuando se refiere a Dios o a la divinidad, se está refiriendo al menos digo yo, a dos personas, o sea, al Padre y al Hijo. Y digo al menos, ¿verdad? Porque también el Espíritu Santo es parte de esa deidad, es parte de lo que conocemos como Dios, ¿verdad? Solo que, como bien sabemos, la persona del Espíritu Santo es un misterio, mis queridos hermanos. Nosotros, como les dije a un principio o en otros estudios, hay secretos que solamente le corresponden a Dios. Él se los guarda. No sé si eternamente, pero por el momento no podemos nosotros adentrarnos a esos misterios insondables que Dios tiene, ¿verdad? Porque no nos serviría de absolutamente nada. O sea, nosotros no podemos entenderlo, pero sí podemos verlo, cómo interactúa con el Padre y el Hijo dentro de un solo equipo, pero con diferente personalidad. Jesús, como bien vimos, se acredita ser Señor del sábado, ¿se acuerda? Y por supuesto que así es, porque es parte de ese Dios que dijo, hagamos, en el libro de Génesis. Como podemos ver, no es algo simple de decir. El Padre, o de entender, el Padre es el Padre del Hijo, porque lo engendró y ya. No, no tanto así. La deidad encierra un misterio maravilloso que a nosotros nos cuesta entender, como venimos reiterando, porque no entendemos un principio trascendental que los hijos de Dios tienen que practicar, y es la unidad. Estoy trabajando en un tema que tiene que ver con la unidad de Dios y del pueblo de Dios. Ahora bien, el punto no se queda allí. Ahora lo voy a llevar a meditar a otros versículos, ¿verdad? Que nos habla de la deidad. Yo quiero que en este momento usted, si nos está escuchando o no sé, de repente meses más tarde van a ver este programa, quiero llevarlos a meditar en una situación y en un término que aparece en la palabra de Dios, a la cual yo prefiero llamarle al Dios, que es la palabra deidad. Jesús, como bien lo dice, Colosenses 2:9, vamos a presentar este versículo, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, déjeme presentárselo por acá, porque en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Interesante, ¿verdad? En Jesús, mantenga eso, habita la plenitud de la deidad. Pero también nosotros podemos agregar, en el Padre, así como en el Espíritu Santo, también habita la plenitud de la deidad.
la plenitud, escúchelo bien, la plenitud, esa palabra es muy importante, o sea, toda. ¿Qué podemos deducir de este versículo? Que si en Jesús, habita la plenitud de la deidad, Él es exactamente como el Padre, así como también Él lo es el Espíritu Santo. Pero obviamente, ellos son personas diferentes, personalidades diferentes, pero uno en esencia. Ellos son uno en esencia, uno en propósito. Y es aquí donde nosotros no podemos llegar a comprender. Yo no lo entiendo. Si Jesús tiene la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9, ver a Jesús entonces es ver al Padre. Ver al Jesús es como ver al Espíritu Santo. Ver al Espíritu Santo es ver a Jesús y viceversa. ¿Me está entendiendo? Y claro, Jesús mismo, en una ocasión cuando le consultaron, muéstranos al Padre, Él dijo, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto? ¿No me habréis conocido? Él dijo, así como yo soy, como me veis a mí, también es el Padre. Interesante. Aquí quisiera profundizar un poquitito más, porque mi mente quizás no me va a ayudar a continuar profundizando en este tema como yo quisiera, ¿verdad? En la expresión la plenitud de la deidad. Ahora bien, en lo único en que son diferentes, como decíamos, es en funciones. Hay uno que actúa como Padre, el otro es el Hijo. El otro es el Espíritu Santo, quien sustenta la creación básicamente por el poder del Espíritu Santo. Pero ojo, cuando decimos que el Espíritu sostiene la creación, no solo Él es quien la sostiene, sino que el Padre y el Hijo también la sostienen. Porque, como repito, no es necesario que estén los tres, porque con el hecho de que uno esté presente es suficiente, porque recuerde, como venimos reiterando, en cada uno habita la plenitud de la deidad. Por eso es que hay un solo Dios. En la mente de la deidad no existen tres dioses, aunque lo son. Para ellos hay un solo Dios. Mire lo que dice Juan 17:3. Y esta es la verdad, la vida eterna. Escúchelo bien. Y esta es la vida eterna, decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo lo utilizan mucho los hermanos antitrinitarios para decir, ¿ves cómo Jesús se está refiriendo a que hay un solo Dios? Pero espérese un poquito, porque ya vamos a hablar de qué se trata ese Dios verdadero. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Primera de Timoteo no se queda atrás. Primera de Timoteo 2:5 y dice del único Dios verdadero, porque hay un solo Dios. Y yo digo, amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Ojo, escuchen esto. Jesucristo, hombre. Guarde esa idea de Jesucristo, hombre. Y muchos dicen, mira, Jesús y Pablo dicen que hay un solo Dios. Y ese Dios no incluye a Jesús. ¿Cómo está eso?
Y por supuesto, digo yo, que hay un solo Dios. Cuando Jesús vino a nacer a esta tierra, yo les pregunto, ¿en qué se convirtió? Más bien, cuando Dios engendró, o el Espíritu Santo engendró al Jesús humano, ¿qué era? Bueno, ya lo dije. ¿Era un Dios o era un humano? Bueno, era un humano. Porque el velo de su divinidad, Él la cubrió. Por decirlo así, la guardó. Él actuaba como un humano. Casi nunca utilizó su divinidad. ¿O acaso usted escuchó en alguna oportunidad a Jesús decir de sus labios, he aquí está Dios, yo soy el Dios Todopoderoso? Casi nunca lo escuché, por decirlo nunca. Porque Él decidió vivir como humano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y usted estará pensando allá, bueno, pero que Jesús era Dios. Sí, también era Dios. Pero ese es el punto que queremos explicar. Filipenses 2, voy a presentar este versículo para que quede aquí grabado. Filipenses capítulo 2 y después del 5, capítulo 2, versículo 5 dice, y yo ya he presentado estos versículos anteriormente, pero para propósitos de adornar este argumento, voy a mencionar este versículo. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? El cual, escuche bien, siendo en forma de Dios. ¿Quién era Cristo? Anteriormente de ser humano, era Dios. No estimó ser igual. A ver. Muchos de los hermanos trinitarios dicen, bueno, es que Jesús era un Dios menos, un Diosito creado. No, al menos dice la palabra, es que en Dios no hay mayor ni menor. Esa es la cuestión. Por eso pone el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no dijo, esperen, no me vayan a matar. Yo soy Dios y yo me voy a limitar, voy a usar las prerrogativas de Dios. Cuidado, no atenten contra mi vida. ¿Así lo dijo Jesús? No. Dice, escúchelo bien, sino que se despojó a sí mismo. A ver, tomando forma de siervo. ¿Hecho qué? Ahora mire, semejante a quién. A ver, aquí el hermano Ángel es Dios. ¿Usted me lo va a creer? Claro que no, usted no lo va a creer. Pero si yo le digo Ángel es humano, usted lo va a creer porque actúo como humano, no tengo poderes extraordinarios. Más que de repente alguna palabra que yo diga pueda cautivar su corazón y pueda abrir su mente, su alma, su vida a Jesús. Pero dice la palabra de Dios, hecho semejante a los hombres. Jesús era un hombre, 100% hombre. Y en otra parte de la palabra de Dios dice que aquel que estoy palabraseando, que no cree que Jesús era humano o hecho carne, es un anticristo. Es tan grave esa aseveración que Dios dice, si tú no dices que Jesús es humano, es carne, ser humano, tú eres un anticristo. Así lo dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, mire hasta dónde llegó. No solamente a hombre, bueno, no llegó mucho a menos, pero en su condición, en su situación de ese momento, dice, se humilló a sí mismo. Óigame, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero más adelantito, mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó
a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Estos versículos a mí me emocionan. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es el Padre Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Bueno, esto ya es otra cosa por ahí. Para gloria de Dios Padre. Aquí hay al menos 2 puntos que yo identifico. Quizás hay muchos más, ¿verdad? Pero soy tan limitado de mente que identifico 2 puntos interesantes. Cuando Jesús vino a esta tierra, yo les hago una pregunta. ¿Era Dios? ¿Era Dios? ¿Qué responderíamos? Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿era Dios? Yo voy a poner un término medio, sí y no. En su deidad, sí, era Dios. Él existía desde siempre. Acuérdese del pacto de Salmos 2. Ahí no existía Jesús todavía. Existía el ungido, existía el verbo. Pero este es algo misterioso. Yo no me voy a poner a explicar cómo el verbo se convirtió en Jesús. No lo sé. Yo le estoy hablando de las evidencias que encuentro en la palabra de Dios. En su deidad, sí, Jesús tenía una deidad. Pero en su humanidad no era Dios. Era uno como nosotros. Ahí lo dice Filipenses. ¿Quién era el que hablaba cuando estaba en esta tierra? ¿Su humanidad o la deidad? Las dos. Él hablaba y actuaba. El que hablaba y actuaba era la parte humana. Pero a veces dice la palabra de Dios que su deidad salía de Jesús, alumbraba, iluminaba su gloria. Interesante. Otra pregunta. Siendo que el Padre era la plenitud de la deidad, ¿era Él el único Dios verdadero para Jesús, el humano? Voy a repetir la pregunta. Siendo que el Padre tiene... Deje eso mejor. ¿Era Dios el Padre el único Dios verdadero para Jesús, el humano? Claro que sí. Así lo dice Jesús y ya lo leímos. No hay ninguna contradicción en que Jesús diga que su Padre, el único Dios verdadero, que es el único Dios verdadero, porque lo es. Así como lo es Él y el Espíritu Santo en su divinidad. Solo que Él vino a ser obediente, como lo dice Filipenses, para que nosotros tomáramos su ejemplo. Pero una vez que Jesús ascendió al cielo, mis queridos hermanos, de nuevo fue exaltado a su posición original, por llamarlo así. Estoy utilizando términos simples. Él mismo lo decía en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué tremendo! Y la pregunta es, ¿le concedió el Padre la gloria que el Hijo le pidió? Claro que sí. Así como Él nos va a conceder a todos los que seamos obedientes y que amemos al Señor Jesús. El Jesús dice que vamos a estar a su diestra.
Esto es maravilloso, esto me emociona. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿a quién le dio la gloria el Padre? ¿Al Hijo humano o al Verbo que se hizo humano? Mis hermanos, hay cosas que son muy difíciles para entender. Bien podría ser a Jesús en su parte humana, lo podría ser, pero también devolver la gloria al Verbo. Acuérdese que la gloria del Verbo, la gloria de Jesús, su divinidad quedó velada en el momento de tomar su humanidad. Pero como les dije, a veces refulgía en la persona de Jesús. Hay un misterio, mis queridos hermanos, que no podemos comprender en la deidad o en Dios. Pero al parecer, hay hermanos que dicen entenderla, pero que al final se están dirigiendo directamente a cometer pecado contra el Espíritu Santo porque están sacando de la suma al Espíritu Santo. Mire, Dios puede hacer muchísimas cosas. Cuando Jesús ascendió al cielo, yo estoy seguro que esa divinidad con la humanidad de Jesús se volvieron a unir, con la diferencia de que nosotros vamos a tener un Dios todopoderoso, un Jesús que va a ser humano por siempre. Porque Él se identifica y se va a identificar por la eternidad como un ser humano. Porque Él nos entiende y Él amó tanto esta humanidad que decidió ser humano para siempre. Entonces vamos a tener ahí sí un ser humano que es Dios 100%. Quizás yo me esté reservando o no diga las palabras correctas o no pueda expresar de la forma correcta este concepto. Pero yo creo que usted me entiende. Hay hermanos que se sorprende porque el Hijo llama a Dios al Padre. Pero no se dan cuenta que el Padre también llama a Dios al Hijo. ¿Cómo es esa cosa? Más adelante presentaremos algunas citas, quizá nos quede chance. Pero es claro que ellos se declaran uno a otro su deidad. Pero al mismo tiempo vemos en la palabra de Dios, principalmente cuando trabajan y actúan, cuando tuvieron que hacer algo, siempre se identificaron como un solo Dios, unidos por ese vínculo extraordinario que es el amor. Además, porque ellos, como dije, se parecen en esencia, ¿verdad? Y están construidos, por llamarlo así, del mismo componente que no sé cuál es. Y que es tanta la coincidencia que ellos mismos han declarado ser un solo Dios, porque se parecen en todo, solo que son tres diferentes personas, pero en cada uno de ellos habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y si en cada uno habita corporalmente la plenitud de la divinidad o de la deidad, pues cuando uno ve al otro, perfectamente le puede decir uno al otro, tú eres el único Dios verdadero, y no había ninguna contradicción. No sé si me hago entender. Si Jesús, y con mucha razón, porque Jesús era humano, el único Dios verdadero, porque en el Padre habita la plenitud de la deidad, era el único Dios verdadero. ¿Había algún problema con el Espíritu o con Jesús? Claro que no. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, también es la plenitud de la deidad y es el único Dios verdadero, porque en la mente de ellos solo existe un solo Dios. Imagínense 10 poderosos dioses egoístas luchando contra sí. No, al contrario, imagínense 3 dioses unidos. ¿Cuántos dioses tenemos? 1. Ellos ni de broma lo dicen que son 3. Yo lo entiendo así, hermano, porque hay ejemplos los he dado del Señor Jesús. Él quería que nosotros como seres humanos fuésemos uno solo, en unidad.
y recién el Señor Jesús podía venir a llevarnos. Yo quiero leerles una cita interesantísima. Son 14 versículos de Hebreos 1. Yo creo que usted ya más o menos sabe por dónde voy. Hebreos en el capítulo 1, y pongan mucha atención, mis queridos hermanos. Sé que puedo haber dicho muchas otras cosas para explicar este tema. Quizás no se me da en este momento. Estoy en camino a entender muchísimas otras cosas que yo sé que el Señor me tiene preparado ahí, porque yo amo este evangelio y anhelo, añoro poder entender más de la palabra de Dios y sobre todo ser transformado por su Espíritu Santo. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 1 y versículo del 1 al 14 dice la palabra de Dios. Ya estamos en la recta final porque ya se nos fue el tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, escúchelo bien, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué le parece? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿De acuerdo? Está citando Salmos. Interesante. Pero yo lo llevo más adelante. Dice otra vez y otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Hay algún problema? ¿Está escuchando? ¿Cómo Dios le dice a su hijo Dios? Claro. No hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. ¿Tenemos dos dioses? No, porque Jesús, Dios el Padre, no se puede referir. Bueno, se puede referir a su Hijo como Hijo, pero también como Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad en Jesús. Es un Dios al 100%, sin duda alguna. Y si yo hablara del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y ese estudio viene por ahí. Has amado la justicia, le sigue diciendo, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. El Dios tuyo le está diciendo a Jesús el Hijo, el que ascendió a los cielos. Era el Dios el mismo que decía a mi Dios y a tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando aquí? Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que tenga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos. Bueno, y sigue hablando ahí. Saben, mis queridos hermanos, ya vamos terminando. La persona del Hijo es un misterio. Pero yo creo que aquí está hablando de Jesús, el humano, porque dice que fue un poco más que los ángeles, pero Dios le devolvió su gloria, su dignidad de Dios, su grandeza, su deidad, la que tenía al principio, como dijimos, ¿verdad? Como aparece en Juan 1:1. Ahora, el Jesús humano
en una unidad difícil también de entender para la mente humana, es Dios Todopoderoso. Quiero leer unas citas de una tremenda escritora estadounidense. Nosotros la consideramos inspirada por Dios, hablando de estos temas. Y obviamente al nosotros escuchar lo que dicen sus escritos, no podemos negar lo que tiene inspiración divina. Ella dice, Dios es el Padre de Cristo. Escúchelo bien. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición, ¿se acuerda lo que estamos diciendo? Exaltada. A Cristo, o sea, a Cristo el humano. Ha sido hecho igual al Padre. ¿Ah? ¿Qué pasó con Jesús, el humano? Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Esta situación, le digo, es un misterio. Nosotros no podemos entenderlo, pero yo creo que si nosotros tenemos una media inteligencia, por ahí podemos entender de qué está hablando Dios. Dice, escucha esta otra cita. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. A ver, le pregunto, ¿quién compone la divinidad? Repito de nuevo, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Vamos a ver quién compone la humanidad. Dice, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quienes integran a Dios o la deidad o la divinidad. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió, Salmo 2, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Cómo se podría medir la profundidad de este amor? No, claro que no se puede medir. Dios quería hacer que resultara imposible. Oiga este pensamiento hermosísimo, lindísimo. Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Dios no pudo haber hecho más. Lo que tenía que hacer lo hizo, y era enviar a su Hijo. Porque saben, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, cuando un padre sacrifica a su hijo por cualquier cosa, la Biblia lo representa como el mayor sufrimiento, como la mayor pena que existe y existirá. Es por eso que el Padre estuvo dispuesto a sufrir por entregar a su Hijo. Es un sufrimiento que nosotros no lo entendemos. Pero Dios, Padre, tomó esa figura para que vieran los mortales cuánto cuesta la salvación o haber nosotros transgredido y Dios enviar esa salvación. Un precio incalculable. Mis queridos hermanos, la salvación no tiene precio. Tiene el precio, si nosotros le vamos a poner precio, tiene el valor de lo que vale un Dios. Porque Jesús era Dios. Con Cristo, dice esta sierva, Dios dio todos los recursos del cielo. ¿Usted se imagina? Con Cristo dio todos los recursos del cielo. ¿Y por qué dio todos los recursos del cielo? Porque en Cristo estaba la plenitud de la deidad. ¿No dice amén? Para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. ¡Wow! Este es amor, y su contemplación debería llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, dice esta sierva, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz
y siga a su Redentor. Y quiero leerles otra cita. Va a ser la última cita. Yo tengo montones de citas de esta sierva de Dios, la profeta de Dios. Hablando de la naturaleza de Cristo, escuche bien esto, porque si le cuentan otro cuento por ahí, que Jesús fue creado y que Jesús recién vino a existir cuando nació de la Virgen María, escuche esta cita. Empieza como a modo de pregunta. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? Está hablando de las dos naturalezas. Dice, no. Totalmente, nada. Ambas naturalezas, la divina y la humana, fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. El hombre Cristo, escúchelo bien, el hombre Cristo, en él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, fue la naturaleza humana la que murió. ¿Escuchó? La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. ¿Por qué? Porque la deidad de Cristo era Dios. No puede morir, un Dios no puede morir. Por eso mucha gente le costaba creer que Jesús muriera, pero que no está entendiendo que Jesús era humano. Fue la naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible, dice esta sierva. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consiente en ser hijo de Dios. El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre, y cómo no. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este es un gran misterio, dice esta sierva. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Entonces, el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán entendidos recién. Pero el enemigo, escuche bien, el enemigo está decidido a que este don esté envuelto en el misterio que llegue a ser insignificante. Mis queridos hermanos y amigos, yo puedo estar hablando muchísimo más de este tema porque me fascina. Este es uno de mis temas preferidos, uno de mis temas. Pero ya al final de este programa yo quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, tenemos una vida, un alma que perder y un cielo que ganar. Muchas personas se han conformado con muy poco. Nuestros familiares, tristemente, y amigos no quieren aceptar el regalo precioso que Dios nos ha dado de la salvación en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve cómo se está poniendo el mundo. Qué difícil, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ya no hay paz. Por mucho de que a veces tengamos bonanza económica y que todo nos vaya bien, no hay paz. Todo ha cambiado para siempre. Las guerras, las enfermedades están destruyendo esa paz que Dios quiere que tengamos. Pero saben, mis queridos hermanos, todo esto que usted está viendo es cumplimiento de la profecía. Y el Señor Jesús nos decía en su palabra que cuando viéramos todas estas señales, tiempo de dolores. Es el momento que nosotros alcemos nuestra vista al cielo, nos volvamos a Dios. Dios quiere salvar a la humanidad, si es posible a todo mundo. ¿Qué es la humanidad para el espacio del cielo? Es una ínfima cosa. Dios pudiese salvar a cada uno de aquellas personas que viven en este planeta o han vivido en este planeta, pero lastimosamente no todos reconocen al Dios verdadero. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarnos. Dios quiere llevarnos a mansiones celestiales
Y yo sé que las mansiones son lindas, mis queridos hermanos, ya las tiene preparadas, de hecho, Jesús. Pero lo más maravilloso de todo es que allí nosotros podremos vivir en paz, en tranquilidad, con justicia y sobre todo en la presencia de un ser humano que es Dios, que es Jesús, aquel que vino a dar tu vida por ti y por mí. ¿Qué les parece? Ya solo con eso sería suficiente, aparte de las cosas maravillosas que Dios promete a sus hijos, que dice que cosa que ojo no vio ni ha subido a la mente de todos aquellos que le amamos. Mis queridos hermanos, yo estoy contento porque he descubierto estas promesas maravillosas de nuestro Dios. Quiero terminar con una oración agradeciendo a nuestro Dios, y si usted se ha sentido motivado para descubrir más de este Dios maravilloso, por favor, comparta este estudio o escriba allí en nuestro canal, ya sea aquí en Facebook, pero también en nuestro canal Ángel Mensajero, donde hay muchos temas allí, más de estudio de la palabra de Dios. Quiero tener una palabra de oración ya para finalizar, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por la atención, ¿verdad? Un saludo para la prima Xiomara, que siempre nos está checando por ahí, de las poquitas personas que entran por acá, y le agradecemos muchísimo porque sé que lo hace de todo corazón. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias por su maravillosa palabra. Estamos felices, regocijados de haber podido entender un poquito más de la deidad, de el gobierno de Dios, el interés que muestra por salvarnos y sobre todo por ese sacrificio difícil, duro, triste que usted tuvo que hacer para rescatarnos, enviando a nuestro amado Salvador, nuestro Rey Jesús. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos aquí de expresar, de hablar de esta verdad. Síganos iluminando, Señor, para honra y gloria de su nombre. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro maravilloso Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, para presentarles otro estudio similar a este, quizás otro tópico, pero aquí estaremos Dios mediante. Que Dios les bendiga.